Documentales Telesur. Producciones de alta factura que cada domingo, a través de la pantalla de Telesur, le trasladarán por el mundo para mostrarle la realidad y los conflictos que impulsan la lucha de nuestros pueblos. Documentales Telesur, todos los domingos, solo por Telesur. García es la expresión de un neoliberalismo a ultranza, en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto institucional. Probablemente uno de los aspectos más emblemáticos ha sido el tema de la inversión extranjera, el tema de la inversión minera y el aliento abierto de García a que eso ocurra como la característica central de su nuevo gobierno. Y García no solamente levanta un discurso, sino que él desde su gobierno, y lo ha dicho en múltiples oportunidades, él va alentando que eso ocurra, ¿no es cierto? Y por eso va ablandando el marco institucional, por eso va ablandando el marco normativo, y en aquellos asuntos en los que no era acompañado por el Congreso de la República, García se encargaba de ablandar ese camino legislativo a través de decretos de urgencia. Pero hay algunas acciones sí que van comprometiendo a Alan García en tomas de decisiones, que son las que tienen que ver con la situación de los pueblos indígenas. Comienza a darse concesiones en zonas que son de respeto de pueblos indígenas, como es en la zona de la selva, para operaciones petroleras, y los pueblos indígenas comienzan a reclamar consulta. Esto termina con la masacre en Bagua, muerte de un conjunto de campesinos y policías, porque cuando sucede lo de Bagua, la situación es tan grave que una investigadora peruana sobre la Amazonía peruana, Federica Barclay, hace notar que algo así como el 60% de la Amazonía está concesionada a empresas extractivas extranjeras, y que muchas comunidades nativas de indígenas, pobladores del Amazonas, están concesionadas a 2 o 3 o 4 empresas. Comienzan a reclamar que se apliquen los convenios de la OIT y que ellos, antes de entregar los terrenos en concesión, tienen que ser consultados por los pueblos indígenas o necesitan la aprobación de los pueblos indígenas cuando necesitan desplazamiento de ellos. No se les hace caso, se aplica de acuerdo a lo que dijo Alan García, que era la política del perro del hortelano. Entonces él dice que unos cuantos indígenas no pueden quitarle la riqueza de todos los millones de peruanos. Y que es lo que se hace testarudamente, y yo creo que reaccionariamente, se le niega la voz a los pueblos indígenas. Y ocurre en lo de Bagua. ¿Quiénes son los perros del hortelano? Los campesinos de las comunidades que se oponen a la privatización de las empresas de las tierras comunales. La policía ataca a los indígenas, pero si los que salen, digamos, los que pierden la batalla, efectivamente es la policía. Hay una serie de muertos, hay cerca de 30 muertos y un número importante de heridos, que hay heridos también indígenas, muertos indígenas, pero la mayoría de las víctimas fueron de parte de las policías. Proclama que el campesinado es atrasado, que es una rémora que impide el progreso. Estas tierras, dice, son de todos peruanos y estos sectores no pueden pretender manejarlos privadamente. Termina con una frase que se volvió célebre, ¿no? Los campesinos no son ciudadanos de primera clase. Llega al punto de emitir un decreto ley que declara inimputables a policías y militares que maten o hieran a ciudadanos en la represión de las movilizaciones. La responsabilidad ahí es una responsabilidad no solamente de carácter política, sino penal, que fue la decisión desde el gobierno de García, primero, de no escuchar a la población indígena, de llevar a cabo una situación hasta el extremo de que ellos se sintieran agredidos por las fuerzas del orden
Es el movimiento campesino, es el enfrentamiento en Bagua el que obliga a parar a Alan García. Pero la represión contra los sectores populares deja un saldo de más de 300 muertos por represión estatal durante los 5 años de su gobierno. Ese es el nuevo escenario que deja García en su gobierno, sin que eso haya significado un dato común en sus dos gobiernos, el tema de la corrupción, ¿no es cierto? Los casos de corrupción nuevamente son un dato más o menos común. En el segundo gobierno de 2006 sigue siendo un dato común que García pretende alejarse de esos eventos ilegales o delictivos, y en el camino va dejando a una serie de personajes, sobre todo del Partido Aprista, que terminan como que incinerados en los actos de defensa del presidente García. Y bueno, ahora se sabe que la corrupción continuó agravada. En este momento lo que tenemos en marcha son denuncias por indultos y conmutaciones de pena a 5.500 delincuentes, de los cuales hay 3.274 narcotraficantes. Y de estos 3.274, 400 condenados por narcotráfico agravado. Y todo apunta a que fue por dinero. Y en esto no hay discusión sobre las responsabilidades, porque están las declaraciones de Alan García afirmando que él revisó uno por uno los expedientes. Y todos los expedientes llevan la firma de Alan García. Yo sé que es difícil el poder iniciar un proceso penal contra él, no porque no haya pruebas, sino porque tanto la Fiscalía de la Nación y toda su estructura, como el Poder Judicial, está lleno de personas vinculadas al Partido Aprista. En ese marco, el Poder Judicial efectivamente tiene mucha presencia aprista. El APRA pues es el único partido histórico largo del Perú, y entonces ha tenido mucho funcionario público. Y ha tenido una habilidad para ya con algunos de ellos, digamos, como hacer una red de defensa del partido y hoy día de defensa de García. Pero las investigaciones que ahora se están haciendo creo que tienen una característica importante, que son investigaciones que cada día más obtienen muchas más evidencias de la vinculación, no solamente de funcionarios de rango medio del Poder Ejecutivo, sino que son investigaciones que poco a poco comienzan a apuntar a las cabezas que dispusieron políticas, que dieron órdenes, que dieron disposiciones para que se cometan este tipo de eventos criminales, tanto en materia de corrupción como en materia de derechos humanos. Y entonces yo creo que la desconfianza que produce ya después de 2 periodos de conocerlo en el electorado opositor a él, la desconfianza que produce García es total. O sea, hay mucha resistencia activa a García. Creo que la gran nada alimenta más la corrupción que la impunidad. Y el hecho de que Alan García y el entorno de Alan García saliesen libres de polvo y paja después de los actos de corrupción del primer gobierno crearon las condiciones para que eso se vuelva a repetir aumentado en el segundo gobierno. Entonces la lucha contra la impunidad es fundamental si se quiere cimentar un orden democrático en el Perú. Él aspira muchísimo a ser la primera persona que gobierne al Perú por 3 periodos, pero espero en nombre de la salud democrática del país que eso no ocurra.